Hemos terminado la carta de los Romanos, leyendo la carta a los Romanos. Y en el capítulo 16 de la carta, yo siempre pensaba que esa porción, los primeros 16 versículos y otros más, pues eran como de trámite, ¿no? Como que, bueno, Pablo allí saludando. Hay unos nombres irrepetibles, ¿no? Trifena, Trifosa. Pero para esa época era Stephanie, era Jennifer, Catherine, para esa época. ¿Ok? Pero hay unos nombres, ¿verdad? Hay unos nombres así. Gracias a Dios, bueno, ha cambiado un poco la cosa. Pero sabes que leer esos nombres, darnos cuenta que Pablo menciona a 35. Quisiera hacer aquí un ejercicio para a ver quién se gana un almuerzo y le diga el nombre de 35 de los que estamos aquí. ¿Sabe qué ha sucedido? Sí, hay alguno que sí sabe, si ya sabe 35, Ciorela lo sabe muy bien. ¿Sabe que a veces hemos hecho así cuando no sabemos decir, hola hermana, hola hermano, pero en otros lugares son mucho más espirituales, hola sierva, hola siervo. Pero me puse a pensar, ¿por qué Pablo saludando con nombre propio? Ahora, de esas 35 personas, 10 eran mujeres. Eso fue rompiendo esquemas, cuando en esa época la cultura, la mujer no era considerada pues de primer orden. Pero sabe algo más todavía, que a la mayoría de ellos Pablo les reconoce algo. Ha trabajado mucho en el Señor, dice de unas y de otras personas. Y hemos recibido, ¿verdad?, esta frase muy especial, que nosotros debemos reconocer en público y corregir en privado. A sus hijos, a sus empleados, a los miembros de la célula, exaltar, aplaudir, elogiar. Y a mí me falta hacerlo, Y corregir en privado. A veces invertimos las cosas y corregimos en público. En el WhatsApp. ¿Cuántos se sienten golpeados cuando se escribe en mayúscula en WhatsApp? ¿Sí o no que esos mensajes de WhatsApp hay que dejarlos hay que saber mandar los mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque a veces se leen con un tono que como que no tuvieran. Pero Pablo está aquí mostrándonos al mencionar el saludo a estas personas, realmente el vínculo relacional que él tenía. Y al comenzar hoy, esto me dio para pensar acerca del tema de esta mañana. Al leer estos nombres y cómo reconocía Pablo en cada uno algunas características. Así que el tema de esta mañana se llama conexión real y no artificial. Conexión real, no artificial. Y en el libro de Romanos empezamos a encontrar una frase que a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, está 52 veces. Me gusta contar las cosas que pasan en la Biblia. 52 veces se habla de unos a otros. 52 veces. No solamente Pablo, también Pedro, Juan, Santiago, hablan acerca de los unos a los otros. Entonces me llamó mucho la atención porque ahí en Romanos comenzamos a ver esas expresiones. De las 52 veces que está unos a otros, 42 son positivas, 10 son negativas. De las 42, 11 son relacionadas con el amor. Ámense los unos a los otros. Pero las otras, pudiéramos decir las otras 31, son las formas prácticas de amar. De amarnos entre nosotros, de amarnos como familia de la fe. De hecho, tenemos en este año el lema, y está ese corazoncito allí, el lema de que estamos unidos por el amor, que es el vínculo
perfecto. Estas 42 expresiones de los unos a los otros, ¿saben? Abarca el ser integral de cada uno de nosotros. Hay expresiones o encomiendas o ordenanzas para el espíritu, pudiéramos decir, perdónense unos a otros. Oren unos por otros. También hay para el alma. Dice, aliéntense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. También para el cuerpo. ¿Cómo? Sí. Cuando dice, salúdense unos a otros. Aunque eso también afecta el alma, ¿no? Pero dice, salúdense unos a otros con tapabocas. Para darse el ósculo santo. El ósculo santo era ese saludo entre los hermanos en la iglesia. Unos a otros. Salúdense, hospédense y recíbanse. Son maneras prácticas de expresar el amor a cada una de las áreas de nuestra vida. Porque definitivamente CDS, ¿qué es CDS? Ya vamos ahí cogiéndolo, sí. Crecimiento y desarrollo saludable. Definitivamente el crecimiento y el desarrollo saludable no se dará en solitario. Diga conmigo, solito no. Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, de su ejército, de la novia, de su cuerpo. ¿Sabe? En ninguna parte aparece que la Biblia es una organización empresarial como nos la quieren presentar. Unos a otros es la forma práctica de manifestar la vida orgánica del cuerpo de Cristo. Unos a otros. Y vamos a mirar, por lo menos, aquí hay una imagen que dice, unos a otros, no unos contra otros. Porque hay 10 expresiones negativas, les decía, ¿no? De las 52. Unos a otros, no, unos contra otros. Hay algunas enfermedades del llamado autoinmunes. No sé si han escuchado de esas enfermedades. No es atacado el organismo, el cuerpo no es atacado por un agente externo, aunque le dicen que algunas pueden ser virus, pero sucede como el lupus, artritis reumatoidea y otras más, que el mismo organismo genera anticuerpos contra los tejidos. Casi que se come a sí mismo el cuerpo. Miren lo que dice Gálatas 5:15. Gálatas 5:15 dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Gálatas 5:15. Esto es una enfermedad autoinmune que estaba sucediendo en esas congregaciones. Si se muerden, si se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Enfermedad autoinmune, es decir, desde dentro viene el daño, desde adentro sucede la debilidad, la enfermedad. Y debemos ser cuidadosos. Cuando el enemigo quiere usar nuestra boca para hablar mal de otros, para hablar mal del cuerpo de Cristo. Dice más adelante en el 5:26 de Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Para tener presente esto, cada vez que sentimos ganas como de irritarnos, ¿alguien se ha sentido con ganas de irritarse esta mañana en particular? Porque no salí el... Sí, yo también esta mañana. Envidiarse unos a otros. Está ese virus por ahí queriendo, ¿no? Le está yendo mejor. Dios lo está bendiciendo más.
Y eso que llegó de último. Pero ¿qué dice Jesús, no? Hay primeros que serán postreros, postreros que serán primeros. Pero sabes, la Biblia dice que nos debemos gozar con la bendición de los demás, que es una señal de amor verdadero el que me pueda gozar, alegrar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si discierno el cuerpo, eso que le está pasando a mi hermano, mi hermana, también me bendice a mí. Si estoy conectado, si estoy en una conexión real y no artificial. ¿Sí me están copiando eso, verdad? Bueno, y por último aquí, unos a otros, sino unos contra otros. Santiago 5, no fue solo Pablo. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos unos contra otros. Era una práctica y posiblemente sigue siendo, pero aquí hay una ordenanza. No te quejes. Intercede. Si estamos viendo que alguien no está haciendo lo que debiera hacer, no está cumpliendo lo que se ha comprometido, entonces intercedamos primeramente y sepamos exhortarnos. Exhortarnos no es coger la Biblia y tumbar cabezas. Exhortarnos es animarnos, es atraer al camino quien de alguna manera se haya podido desviar. Así que las luchas internas han sucedido, las encontramos. Si no, no hubiera esos mandamientos, esas ordenanzas, las luchas internas, las rivalidades, el sectarismo, las contiendas desmembran el cuerpo de Cristo. Y no podemos hacerle el trabajo al que vino a qué? A robar, matar, destruir. No podemos hacerle el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Diga conmigo algo. ¿De acuerdo? Bueno, de principio a fin nuestra vida estará conectada con otros. De cada uno dependerá qué clase de conexión sea. De cada uno. Depende cómo estoy conectado con este cuerpo, con esta manifestación de la iglesia local, Comunidad Cristiana de Fe. Cada uno, depende de cada uno cómo se da esa conexión. Ahora, una conexión real y no artificial nos ayuda, número uno, a discernir el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a venir a la mesa del Señor y debemos discernir el cuerpo de Cristo. Porque dice 1 Corintios 11:29. Aquí leemos un poco de, normalmente aquí las reuniones leemos Biblia. Esto por si de pronto no hemos tenido mucho tiempo de leerla en casa. Entonces aquí leemos Biblia. Uy, allá Biblia. Sí, ¿por qué? Porque la palabra del Señor es nuestro alimento. ¿Ya? Y nos fortalece y nos nutre. Y no queremos estar hablando aquí de cosas que no estén aquí en la Biblia, que no estén en la palabra de Dios. A eso nos hemos propuesto como liderazgo en esta congregación. 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Al venir a la mesa del Señor debemos nosotros discernir. ¿Y cómo discernimos el cuerpo? No es que estos elementos se conviertan en la carne y en la sangre de Jesús. Simplemente son usados como símbolos de lo que representan la obra del Señor en la cruz. ¿Cómo discernimos? Vamos a mirarlo en Romanos, que lo leímos, Romanos 12:4. ¿Cómo discernir el cuerpo? Porque hay unas connotaciones aquí de que no deseamos enfermarnos, ni debilitarnos, ni morir antes de tiempo. Ahora,
Señor no quiere que, como excluir a nadie de la cena, no, sino que lo hagamos como debiera ser, como conviene, que lo hagamos con los lineamientos que Él establece. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Eso significa, entre líneas, que cada uno tiene una función. No es la misma función, pero todos sí tenemos una función que cumplir. Cuando algún órgano de mi cuerpo deja de cumplir su función, si la glándula suprarrenal deja de producir el cortisol, viene un desorden a nivel de metabolismo. ¿Solamente afecta a la glándula suprarrenal o a todo el cuerpo? Cualquier órgano que deja de cumplir su función estará afectando entonces al resto del cuerpo. Hoy es un buen día para discernir. Yo como páncreas de esta iglesia, ¿estaré perezoso? ¿Qué le pasa a un páncreas perezoso? No secreta insulina, entonces se sube el azúcar en sangre. Cada uno, exceptuando las personas nuevas que nos visitan hoy, pero cada uno debe entender, yo pertenezco a este cuerpo, mi función la he estado cumpliendo, la he estado dando. Si no, es un buen día para decir, Señor, me arrepiento y te pido tu ayuda, tu gracia para funcionar en el lugar que tú me has colocado. Usted lee 1 Corintios 12, ahí dice que el Señor colocó a cada uno en el cuerpo como Él quiso, para que no haya desaveniencia. Le dio honra a unos más que a otros que la necesitaron, como lo dice en su palabra. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo debo venir a la mesa del Señor discerniendo, soy miembro de mi hermano, soy miembro de esta persona y él es miembro mío también. No es alguien, cada cual por su lado, que llega y se sienta en su silla y se va y hasta el próximo domingo. Bueno, todos empezamos por ahí, pero llega un momento en que empezamos a darnos cuenta, a crecer y a desarrollarnos saludablemente y saber que somos corresponsables. No solamente para dar, no solamente mi función, sino también para recibir la función de los demás. ¿Me están siguiendo? ¿Entendimos? ¿Cómo discernimos el cuerpo? También discernimos, Señor, esta congregación, Comunidad Cristiana de Fe, forma parte de la iglesia que está extendida en la ciudad. De tal manera que no prestamos los oídos ni la boca para hablar mal de otras iglesias, porque estaríamos en contra del cuerpo de Cristo. Discernimos que somos parte de la iglesia del Señor que está en toda la tierra y que es una bendición pertenecer a ella. Bueno, en segundo lugar, una conexión real y no artificial nos ayuda a lograr la unanimidad. Vamos a Romanos 15, también lo leímos hace poco, versos 5 y 6 al 7, 5 al 7 de Romanos, lograr la unanimidad. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia, ¿cuántos dan gracias que nuestro Dios es Dios de paciencia? Ninguno puede decirles que no me tiene paciencia, no, es el Dios de la paciencia y de la consolación. Wow, ¿cuántos necesitamos consolación? Dice, os dé entre ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, que es la cabeza. Debemos entender que el común acuerdo entre nosotros y entre la pareja debe venir según Cristo Jesús, no según el parecer del uno y del otro.
El mismo sentir solo es posible cuando conectados todos con la cabeza recibimos de Él por el Espíritu Santo la dirección, la guía. Entonces esto nos hace que todos debamos estar conectados con el Señor Jesús, que es la cabeza. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Unanimidad, no uniformidad. Una de las marcas de la iglesia primitiva que atrajo el poder de Dios y atrajo la influencia que transformó todo el imperio romano en su época, eran uno como uno solo, unánimes. La palabra unánime viene de un alma, un mismo sentir, pero no el sentir del liderazgo, no era el sentir de los más pudientes, era el sentir de Cristo Jesús que fluía por todo el cuerpo. Ahora aquí tenemos un muy buen ejemplo, ahora durante la alabanza. ¿En qué se parece el piano a la caja peruana? Hoy no tenemos la batería, pero ahí está esa caja. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece la guitarra con el saxofón que hoy no sonó? Son diferentes. Son diferentes. Somos diferentes. Pero cuando fluimos juntos, se enriquece. Hay armonía, se completa el uno con el otro. Se hace más agradable la música porque no se trata de uniformidad. Solo guitarras. O solo teclados. Una unanimidad que glorifica a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, creo que empezaste con eso, cuán bueno y cuán delicioso los hermanos que habiten juntos en armonía. En tercer lugar, y no son 52, no, son solo 4. Una conexión real y no artificial nos ayuda a no darle lugar al diablo. No darle lugar al diablo. Vamos a mirar Eclesiastés. Nos salimos de Romanos un momento en Eclesiastés 4. Versículo 8. Este es muy usado en matrimonios, cursos prematrimoniales. Eclesiastés 4:8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Recuerda? Solito no. Esa es una de las slogans que el Señor nos está trayendo frecuentemente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno. El Señor Jesús siempre envió de a dos a predicar. Nunca mandó a alguien solo. Siempre iba con alguien más. Porque aquí lo dice, si cae uno, el otro lo levanta. Pero hay del solo, que cuando cae no hay segundo que lo levante. Y sin darnos cuenta nos vamos alejando por razones, siempre habrá excusas, siempre habrá, y nos vamos alejando. Y de pronto caemos y nos hallamos solos. ¿Y quién nos puede levantar? No está nadie por allí. Pero es que nos hemos de pronto alejado, apartado. Y eso es lo que procura el enemigo, que nos alejemos, que nos apartemos, que nos distanciemos. Jesús dijo algo: cuando la maldad se multiplica, el amor se enfría. Y sí que estamos en medio de una sociedad con la maldad desbordada que hace que el amor se enfríe. No debemos permitirlo. Vamos a encender cada vez, dice el Señor, aviva el fuego
del corazón. Y aquí, versículo 12, si alguno prevaleciere, es decir, si alguno le está ganando a uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto en el ámbito de la pareja es extraordinario y está toda la enseñanza allí, pero también a nivel de nuestras relaciones, de nuestra conexión real. Que no solamente estamos conectados porque tenemos algo funcional en la iglesia, tenemos unos sectores, unos equipos de trabajo, pero no nos conocemos realmente, no sabemos qué nos pasa, no tenemos la oportunidad de decir, me está doliendo esto, no he podido con esto, está prevaleciendo contra mí esta situación. Pues allí realmente podemos luchar al lado tuyo. La Biblia dice, si uno hace huir a 1000, dos harán huir ¿a cuántos? A 10,000. No es una suma. Uno hace huir a 1000, dos pensaríamos 2000, no, sino 10,000, que es potencial, sinergia hay en las conexiones reales, en las relaciones significativas y no artificiales. ¿Sabe? Pablo no solamente predicó, sino que vivió. A mí me llamó mucho la atención. Ya vamos a ir terminando, vamos preparando para la cena. Pablo dijo en 2 de Corintios 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Miren eso, miren eso. Pablo ha sido enviado a predicar por el Espíritu Santo, le fue ordenado ir a predicar. Y en ese lugar, Troas, se le abrió puerta para el Señor. Pero dice el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo, que pudiéramos decir, dentro de lo conocido, es el hombre más ungido que haya existido. Sin mucho esfuerzo me salió un verso, pero realmente Dios usó a Pablo, milagros extraordinarios, sanidades, milagros, liberaciones. Los paños de Pablo los enviaban, dice, pedacitos del, andaba estrenando cada rato porque no sé cómo le sacaban los pedazos de sus vestidos y los mandaban a distancia. Ahí comenzó las empresas de mensajería, ahí estaba todo. Si uno lee la Biblia, ahí hay buenos negocios. Y dice que a la distancia ponían los paños y se sanaban los que estaban enfermos y quedaban liberados los que estaban endemoniados. Sin embargo, Pablo aquí nos muestra el principio. No tuvo reposo de hacer algo solo. ¿Podía hacerlo? Yo creería que sí lo podía, es decir, pero no lo debía. Así que me pareció, esta escritura creo que no estaba ahí, me pareció muy al punto de lo que estamos tratando aquí. Y por último, una conexión real, no artificial, nos ayuda a alcanzar nuestro CDS. Vuelva y juega. Una conexión real y no artificial nos ayuda a alcanzar nuestro crecimiento y desarrollo saludable. Último texto de ahora, Efesios 4, 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es, esto es Cristo. Cristo es la cabeza resplandeciente, maravillosa. Cristo, el cuerpo necesita ajustarse. La iglesia necesita crecer, desarrollarse. Ya hablo de la iglesia en general, pero mirémonos nosotros también. Necesitamos crecer a la estatura de acuerdo a la cabeza y crecer en todo. No solamente lo espiritual, sino desde la base espiritual, crecer también en lo familiar, crecer en lo laboral, crecer en todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha llamado a hacer.
de quien todo el cuerpo, dice verso 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad o la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos estamos llamados a crecer, no a estancarnos, no a quedarnos cristianos bonsáis. Mira que está al lado suyo si tiene cara de bonsái. ¿Qué son los cristianos bonsáis? Son lindos para decoración. Algo les hicieron ahí en las raíces que se desarrolló todito, pero en miniatura. Debemos crecer. Y esto no se hace solito. Solito no, sí, sino que todo el cuerpo bien concertado y unido. A ver, si estás al lado de alguien, coja así del brazo, así, como, ¿cómo se hace? El gancho, así, de gancho, a ver, concertados, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, nada de enfermedad autoinmune, nada de mordernos, nada de consumirnos, como leíamos ahora. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Mira que el crecimiento depende de la actividad de cada miembro. No, no y no. Esta iglesia no es iglesia, estadio de fútbol. ¿Cuánto le gusta el fútbol? Pero el béisbol también, ¿no? ¿Cuál es la iglesia? ¿Estadio de fútbol o de béisbol? Que 11 se ponen la camiseta, sudan, llevan patadas, llevan de todo. Y el resto está en la tribuna. Aplauden si hay gol, pero si no, le recuerdan la genealogía hasta Eva. Aquí no, entre nosotros no, iglesia, estadio de fútbol no. Todos tenemos la camiseta, todos debiéramos. Y sudada. No solo puesta, sudada. Así que pónganse en pie, por favor. Tal vez han escuchado ese mensaje que sale por imágenes en las redes sociales. Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. ¿Qué hemos hablado en esta mañana? ¿Qué nos ha quedado en el corazón? Las relaciones, las conexiones entre nosotros deben ser reales, no ficticias, no aparentes. Tan reales eran, tan genuinas, tan auténticas, que realmente ninguno entre ellos entregó a su hermano. Cuando Pedro sana a un hombre cojo en la puerta de la Hermosa, no sé si se acuerdan en Hechos 3, andaban sin plata los apóstoles. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. A raíz de eso fueron llevados a la cárcel, pero Pedro iba con Juan. Y Juan no salió diciendo, bueno, eso fue idea de Pedro. Pedro que es así tan... Siempre está arrebatado, siempre está... Yo estaba sano. Yo venía a orar al templo. No, Juan acompañó a Pedro a la cárcel. Ninguno entregó de ellos a su hermano. Fueron con ellos. Permanecieron unidos hasta el final. Y esto te agrada, Padre Dios.
Tú mismo dices, cuán bueno, cuán delicioso. Y eso solo puedo verlo como si fuera el plato favorito del Padre. Algo que uno dice bueno y delicioso tiene que ser algo que se prueba, que se come. Creo que es el plato que mayor placer le da al Padre, ver a sus hijos que se aman. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Queremos hoy discernir, reconocer como miembro del cuerpo de Cristo, de esta expresión de la iglesia local, reconocer que por tu voluntad estoy aquí, que por tu voluntad me injertaste, me uniste, me conectaste con esta expresión de tu cuerpo. Perdónanos lo que hayamos hecho o no hecho para el buen funcionamiento de este cuerpo. Perdónanos, de corazón te pedimos. Hoy discernimos, hoy vamos más allá para entender que somos miembros los unos de los otros. Que si alguien sufre y se duele, nos duele todo, a todos. Si alguien recibe honra, recibe bendición, recibe promoción, somos con él promocionados, honrados. Sana la enfermedad autoinmune de la iglesia, y no solo de esta congregación, sana la iglesia misma. En épocas como estas de política, cuánta división, cuánto hablar, cuánto quejarnos, cuántas cosas entre nosotros. Límpianos, Padre Dios. Y el enemigo no va a poder acusar más a alguien usando mi boca. ¿Puedes decir eso conmigo? El enemigo no usará más mi boca para juzgar a alguien, para condenar a alguien, para acusar. Él es el acusador de los hermanos, pero usa la lengua de los mismos hermanos. Padre, gracias por sanarnos, limpiarnos, eliminar de nuestra vida, elimina toda toxina del infierno. Elimina todo lo que esté creando separación, aislamiento unos de otros. Elimina todo, contaminación de carne y de espíritu. Y si aún el amor se haya enfriado, Señor, enciéndenos, vuélvenos a encender. Que vivamos aquí lo que vivieron estos primeros cristianos. Podamos experimentar, no para sentirnos mejores que nadie, Señor, sino porque esta es la vida que a ti agrada. Esta es la comunión que a ti satisface. En el nombre de Jesús. Amén y amén.